¿Alguna vez te has detenido a pensar qué tan lejos estás del Espíritu Santo o será que estás más cerca de lo que imaginas? Muchos se engañan creyendo que el Espíritu Santo solo se revela a quienes juzgan ser lo suficientemente santos. Pero hoy te diré algo poderoso. El Espíritu de Dios puede estar más cerca de ti de lo que jamás soñaste. Sí, Él está listo para actuar de manera intensa en tu vida, pero necesitas estar preparado. Y ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo para atraerlo? ¿Qué sabes realmente sobre abrir las puertas de tu alma a la presencia transformadora del Espíritu Santo? Imagina vivir una vida guiada por el mismísimo Espíritu de Dios, la paz interior que tanto buscas, la fortaleza en medio de las tormentas, la dirección que tantas veces faltó en momentos decisivos. Todo esto está a tu alcance y no pienses que es algo inaccesible, reservado para unos cuantos elegidos. No, Dios te eligió, te llamó por tu nombre, y sabes qué espera de ti, que lo invites a habitar, a transformar todo aquello que necesita ser renovado. Pero antes de continuar, entiende esto, no es para los débiles de corazón, para aquellos que buscan atajos. Si estás esperando una fórmula mágica, mejor ríndete ahora. Esto exige compromiso. Son hábitos que necesitan ser incorporados en tu vida de manera profunda y sincera. ¿Estás dispuesto a dar ese paso, a cuestionar tus hábitos y cambiar lo que necesita ser cambiado o seguirás quejándote del vacío que sientes sin actuar? La oración es el primer paso. Sí, ya has escuchado esto antes. Pero te pregunto, ¿realmente oras o solo dices palabras vacías esperando respuestas inmediatas? La oración no es una lista de pedidos, es la puerta que abre el camino para una comunión sincera con Dios, y esa puerta, cuando se abre, deja que el Espíritu Santo actúe con fuerza en cada actitud. Jesús fue claro en Lucas capítulo 18, versículo 1. Debemos orar siempre sin desanimarnos. ¿Qué te dice esto? Que no es solo en los momentos de desesperación que debemos buscar a Dios, sino en todo momento. La oración constante es el secreto que muchos descuidan. Si quieres ver al Espíritu Santo actuando, necesitas estar conectado con él día y noche. ¿Estás dispuesto a esa constancia? Y no te engañes, orar es solo el comienzo. La palabra de Dios, la Biblia, está viva, es la brújula que te guiará en este viaje. ¿Cuántas veces has abierto la Biblia buscando respuestas o será que está acumulando polvo en el estante? Si quieres escuchar al Espíritu Santo, necesitas conocer la voz de Dios. Necesitas sumergirte en las Escrituras y dejar que penetren lo más profundo de tu ser. No hay excusa. Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, corregirnos y prepararnos para las buenas obras. ¿Quieres ser transformado? Empieza por la lectura, empieza por la meditación, es ahí donde el Espíritu Santo te encontrará. Ahora, no sirve de nada solo orar y leer, necesitas vivir en santidad. Ah, esa palabra asusta, ¿verdad? Santidad. El mundo trata de convencerte de que es imposible que nadie pueda vivir puro. Pero déjame decirte, Dios te llamó a ser santo. Pedro nos lo recuerda, sed santos, porque yo soy santo. Esto significa que, al buscar una vida de santidad, estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe, te purifique, te fortalezca. Sí, va a ser difícil, va a doler, renunciar al pecado va a ser desafiante, luchar contra las tentaciones, pero cada batalla ganada es una oportunidad para que el Espíritu de Dios habite aún más intensamente en ti. ¿Estás listo para esta lucha? Y si, aún así, tu corazón está pesado, cargado de rencores, debes saber que el perdón es la llave para liberar tu alma. ¿Cuántas veces has escuchado que es necesario perdonar? Pero te pregunto,
¿Has perdonado de verdad o todavía guardas resentimientos? El Espíritu Santo no perdona y renser. El perdón no es para quien te hirió, es para ti. Es la cura que necesitas. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Entonces libera el perdón. Jesús, en la cruz, perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. ¿Vas a seguir ese ejemplo? Y no olvides la humildad. Oh, cómo el orgullo nos aleja de Dios. Si crees que puedes resolver todo solo, que no necesitas ayuda, estás equivocado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad abre espacio para que el Espíritu Santo opere, porque reconocemos que nada podemos sin Dios. Proverbios, capítulo 3, versículo 5, es claro. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Estás dispuesto a reconocer tus limitaciones y entregarte en las manos de Dios? No podemos olvidar la gratitud en medio de las dificultades. ¿Eres capaz de agradecer o solo sabes quejarte? La gratitud transforma corazones, abre puertas y trae la presencia de Dios de forma poderosa. En Tesalonicenses, Pablo nos enseña, dad gracias en todo. Esto significa que, incluso en las peores situaciones, hay algo por lo cual estar agradecido. ¿Quieres ver al Espíritu Santo actuando en tu vida? Sé agradecido. Y todo esto culmina en amor y compasión. Sí, el amor que tanto buscas está directamente ligado a la presencia del Espíritu Santo. Amar al prójimo, ser compasivo, extender la mano cuando nadie más lo hace son estos gestos los que revelan el corazón de Dios en ti y la paz, la tan deseada paz, que solo el Espíritu puede dar, vendrá como consecuencia. Jesús, el príncipe de la paz, nos llamó a ser pacificadores. ¿Estás buscando paz en tu vida? Empieza siendo un agente de paz. ¿Qué has estado haciendo? ¿Tu fe es frágil o inquebrantable? ¿Confías en Dios de verdad o solo en los buenos momentos? La fe es la base sobre la cual todo se construye y esa fe necesita ser ejercitada, necesita ser puesta en práctica. Es con fe que verás milagros, es con fe que el Espíritu Santo se manifestará en tu vida. ¿Estás listo para confiar totalmente en el plan de Dios, incluso cuando no lo entiendas? La oración constante. ¿Cuántas veces has oído hablar sobre el poder de la oración y has pensado, ¿estaré orando lo suficiente? ¿Estaré orando de la forma correcta? Déjame decirte algo que quizás aún no hayas comprendido. La oración no es solo un momento de hablar con Dios. No es un evento aislado de tu día. Orar sin cesar, como nos enseña Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, significa vivir en un estado de comunicación continua con el Padre. Esto puede sonar como algo distante o difícil de alcanzar, pero es una realidad que transforma vidas y te acerca al Espíritu Santo de una manera que pocas otras prácticas espirituales logran. Lucas, en el capítulo 18, versículo 1, cuenta que Jesús nos enseñó a orar siempre sin desanimarnos, y esta lección es crucial. La oración no es solo una práctica reservada para los momentos de crisis, no es algo que haces solo cuando necesitas algo, cuando estás desesperado por respuestas. Es un hábito diario, una necesidad espiritual que mantiene tu corazón abierto y receptivo a la presencia de Dios. Y es exactamente en ese espacio de oración constante donde el Espíritu Santo encuentra morada en tu corazón. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de estar tan envuelto en la presencia de Dios que todo a tu alrededor parece desaparecer? Esto sucede cuando transformas la oración en un estilo de vida, en lugar de una tarea en tu lista de quehaceres. Cuando oras constantemente, en realidad estás construyendo una relación con Dios, y esa relación no puede ser superficial, necesita ser profunda, sincera,
cargada de una búsqueda verdadera por entender y vivir la voluntad de Dios para tu vida. Imagina tu día a día. ¿Cuántas decisiones tomas sin siquiera consultar a Dios? La verdad es que muchas veces vivimos nuestras vidas como si estuviéramos en control total, pero no lo estamos. La oración constante nos recuerda esta verdad. Nos coloca en una posición de dependencia, no como una señal de debilidad, sino como un reconocimiento de que sin Dios nuestras decisiones pueden llevarnos por caminos equivocados. Es a través de la oración que encontramos orientación. Es a través de la oración que nuestras acciones pasan a reflejar lo que Dios desea para nosotros, y no solo nuestros deseos egoístas. ¿Recuerdas a Moisés, en el Antiguo Testamento? Él estaba frente a una situación imposible, con el mar adelante y el ejército egipcio detrás. ¿Qué hizo? Oró, buscando la orientación de Dios. ¿Y qué pasó? El mar se abrió. Tal vez no veas el mar abrirse de forma literal en tu vida, pero la oración constante tiene el poder de abrir caminos donde no existen salidas visibles. Esto sucede porque, al orar, permites que el Espíritu Santo actúe y traiga soluciones que van más allá de tu comprensión. Muchos creen que no son dignos de hablar con Dios, que sus oraciones no son escuchadas porque no viven una vida perfecta, porque fallan constantemente. Pero la belleza de la oración es que es una invitación para acercarse, independientemente de quién eres o de lo que hayas hecho. Dios quiere escuchar tu voz, no importa cuán baja o débil pueda parecer. Él desea esa comunicación diaria porque es a través de ella que puede guiarte, consolarte y fortalecerte. La oración tampoco necesita ser compleja. A veces, una simple frase, un pensamiento elevado a Dios durante tu día, puede ser suficiente para mantener esa conexión viva. Recuerda que Jesús nos enseñó en Lucas, capítulo 18, versículo 1, a no desistir de orar, a no desanimarnos, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. ¿Cuántas veces oramos 1, 2, 3 veces por algo y, cuando la respuesta no llega en nuestro tiempo, simplemente paramos? Pero la oración constante nos enseña a esperar, a confiar, a perseverar. El Espíritu Santo trabaja en el tiempo de Dios, y es por la oración que aprendemos a discernir ese tiempo y a alinearnos con Él. Ahora, imagina cómo sería si cada pequeña decisión tuya fuera guiada por la voz suave del Espíritu Santo. Si en lugar de actuar por impulso, consultaras al Padre en cada detalle, pequeñas elecciones diarias que, acumuladas, pueden cambiar completamente la dirección de tu vida. Ese es el poder de la oración constante. Afina tu percepción espiritual, hace que tu mente y corazón sean más sensibles a aquello que Dios está tratando de decir. Y la oración no necesita ocurrir solo en un lugar aislado, en un rincón silencioso de tu casa. Puedes orar mientras caminas, mientras trabajas, mientras cuidas de tu familia. El Espíritu Santo no está limitado por tiempo o espacio. Él desea habitar en todos los momentos de tu día. Pero esto solo es posible si mantienes la puerta de tu corazón abierta por la oración. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo sé que estoy orando lo suficiente? La respuesta es simple. La oración constante no se mide en tiempo, sino en intensidad y sinceridad. Un corazón en constante oración es un corazón que busca a Dios en todos los momentos, que no se conforma con la superficialidad, sino que quiere más, quiere estar cerca, quiere escuchar, quiere ser transformado. Y cuanto más oras, más te das cuenta de cuánto necesitas a Dios. La oración constante trae humildad, porque nos hace recordar que sin Él nada podemos hacer, y esa humildad es el terreno perfecto para que el Espíritu Santo florezca en tu vida. Al orar, entregas tus preocupaciones, tus debilidades, tus dudas, y a cambio Dios te da fuerza, paz y dirección. El Espíritu Santo comienza a trabajar dentro de ti,
cambiando lo que necesita ser cambiado, capacitándote para vivir según los propósitos divinos. Por lo tanto, no subestimes el poder de la oración constante, no la trates como una acción o una tarea, trátala como lo que realmente es, una línea directa con el Creador del universo, una conexión con el Espíritu Santo que tiene el poder de transformar absolutamente todas las áreas de tu vida. La lectura y meditación de la Biblia. ¿Qué tan importante es en tu vida? Tal vez ya has escuchado varias veces que la Biblia es el libro más leído y distribuido en el mundo. Pero, ¿realmente la lees con el corazón abierto? No estoy hablando de simplemente pasar los ojos por las palabras o cumplir una rutina diaria de lectura. Estoy hablando de abrir tu corazón y dejar que la palabra de Dios penetre en las profundidades de tu alma, transformando quién eres y moldeando cada decisión, cada pensamiento, cada acción. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias que sucedieron hace miles de años. Está viva, respira, es el propio aliento de Dios impreso en palabras. Y, más que eso, es el medio por el cual el Espíritu Santo habla directamente contigo. Cuando abres la Biblia, estás abriendo la puerta para que el mismo Dios te enseñe, te corrija y te guíe en todas las áreas de tu vida. Es exactamente esto lo que Pablo nos enseña en su carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Afirma que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, instruir y capacitar al creyente para vivir una vida de buenas obras. En otras palabras, la Biblia es la herramienta divina que nos moldea a la imagen de Cristo. No es un conjunto de reglas muertas, sino una guía viva que nos muestra cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has encontrado en un momento de confusión, sin saber qué decisión tomar? ¿Cuántas veces te has preguntado qué quiere Dios que yo haga? La respuesta, muchas veces, está en la palabra, pero para eso necesitas conocerla. La lectura regular de la Biblia no es solo un deber, es un privilegio, una oportunidad de escuchar la voz de Dios de forma clara y directa. Cuando te dedicas a leer y meditar en las Escrituras, estás dando un paso esencial para que el Espíritu Santo tenga espacio en tu vida, y cuanto más te sumerges en la palabra, más se renueva tu mente, más se alinea tu corazón con el corazón de Dios. Y no pienses que meditar en la palabra de Dios es algo complicado. A veces, un pequeño pasaje puede hablar más profundamente a tu corazón de lo que imaginas. Meditar es reflexionar, es pensar profundamente en lo que fue leído, permitiendo que el Espíritu Santo revele las verdades escondidas que pueden transformar tu vida. Es en esa meditación que la Biblia deja de ser solo un texto y pasa a ser una guía viva para cada área de tu existencia. ¿Alguna vez te has sentido perdido, como si estuvieras navegando sin dirección? La Biblia es el mapa que necesitas. No solo te orienta en momentos de incertidumbre, sino que te da la fuerza para enfrentar las batallas diarias. Meditar en la palabra es como beber agua de una fuente que nunca se seca. Cuanto más lees, más descubres cuán profundo es el amor de Dios, cuán grandioso es su plan para ti. En Salmos, capítulo 1, versículos 2 y 3, leemos que aquel que medita en la ley del Señor es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Meditar en las Escrituras te hace firme, inquebrantable, capaz de soportar las tormentas de la vida con confianza y paz. El problema es que muchos ven la Biblia como algo pesado, difícil de entender, pero te desafío a cambiar esa perspectiva. Cuando te acercas a la palabra con el corazón humilde y abierto, pidiendo al Espíritu Santo que te dé entendimiento, Él te revelará cosas que van más allá de la comprensión humana. No es una cuestión de intelecto, sino de corazón. Dios desea hablar contigo a través de su palabra, quiere que veas más allá de las letras impresas,
Quiere que experimentes la transformación que solo su verdad puede traer. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la historia de Jesús, cuando fue tentado en el desierto? Él intentó de todas las formas desviarlo del propósito de Dios, pero Jesús respondió: «Está escrito», decía. Esa es el arma más poderosa que tenemos contra las tentaciones y los ataques que enfrentamos diariamente. Pero, ¿cómo puedes usar la palabra de Dios si no la conoces? ¿Cómo puedes resistir los ataques espirituales si no tienes la verdad grabada en el corazón? La lectura y la meditación de la Biblia son esenciales para que te armes con las promesas de Dios. Es a través de la palabra que aprendes a discernir lo que es verdad y lo que es mentira en un mundo lleno de voces que claman por tu atención. La palabra de Dios es la única voz en la que puedes confiar plenamente, y cuando meditas en ella, comienzas a percibir la diferencia entre los caminos que parecen buenos a los ojos del hombre, pero que llevan a la destrucción, y los caminos que, aunque difíciles, llevan a la vida. Meditar en la palabra también te ayuda a identificar las áreas de tu vida que necesitan cambio. Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de penetrar hasta dividir alma y espíritu, coyunturas y médulas, y de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Estás dispuesto a dejar que la palabra revele lo que necesita ser transformado en ti? Y no pienses que la meditación en la palabra es algo reservado solo para los sabios o estudiosos. No importa si estás comenzando ahora o si ya caminas con Dios desde hace años, la Biblia está disponible para todos y el Espíritu Santo está listo para guiarte en cada página leída, en cada versículo meditado. Cuanto más te profundizas en la palabra, más preparado estás para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, la lectura regular de la Biblia no es solo un hábito, es una necesidad. Es en ella donde encontramos dirección, consuelo, corrección y esperanza. Es en ella donde el Espíritu Santo habla, guía y transforma, y cuanto más meditas en la palabra, más te acercas a Dios, más conoces su corazón y más eres capacitado para vivir una vida llena de propósito y significado, guiada por el Espíritu Santo en cada decisión, en cada paso. Vivir en santidad. ¿Cuántas veces esta palabra causa cierta incomodidad? Vivimos en un mundo que constantemente intenta distorsionar el significado de la santidad, haciendo parecer que es algo imposible o reservado para pocos, pero la verdad es que Dios nos llama a vivir en santidad, y este llamado no es una carga, sino un privilegio. Cuando eliges vivir en santidad, estás, en realidad, abriendo las puertas para que el Espíritu Santo habite de forma plena y poderosa en tu vida. La santidad no es solo un concepto religioso, es un estilo de vida que refleja el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. ¿Qué significa vivir en santidad? No es solo evitar el pecado, sino buscar activamente vivir una vida que agrade a Dios. Esto significa tomar decisiones diarias que reflejen esa búsqueda de pureza. Seamos sinceros, el pecado está a nuestro alrededor, estamos constantemente rodeados de tentaciones, de caminos fáciles que parecen inofensivos a primera vista. Sin embargo, es exactamente en esos momentos cuando somos llamados a hacer la elección correcta, la elección que agrada a Dios. Cuando te alejas del pecado, estás creando un espacio para que el Espíritu Santo trabaje en ti, moldeando tu carácter y guiando tus acciones. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16, nos recuerda: «Sed santos, porque yo soy santo». Esto no es una petición, es un mandamiento. Dios nos llama a vivir en santidad porque Él es santo, y nosotros, como sus hijos, debemos reflejar su carácter. Pero, ¿qué significa ser santo? Significa ser separado,
vivir de manera diferente al mundo que nos rodea, y esta diferencia no es para engrandecernos, sino para glorificar a Dios. Vivir en santidad es demostrar al mundo que somos ciudadanos de un reino celestial, y no de este mundo pasajero. Y puede que estés pensando, pero es imposible vivir sin pecar, y tienes razón, todos pecamos. Pero la santidad no significa perfección. Vivir en santidad es reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, y arrepentirnos de corazón. Es ahí donde entran la confesión y el arrepentimiento. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La santidad comienza con el reconocimiento de que necesitamos a Dios, y cuando confesamos nuestros pecados, somos renovados, purificados y quedamos listos para continuar nuestro camino de santidad. El arrepentimiento no es un acto único, sino una práctica continua. Es una postura del corazón donde reconocemos que fallamos, pero no permanecemos en el error. En lugar de eso, buscamos la gracia de Dios para ser transformados. Y es en este proceso que el Espíritu Santo comienza a actuar de manera profunda en nuestras vidas. Cada vez que confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos renueve, nos fortalezca y nos capacite para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivir en santidad también implica tomar decisiones prácticas en el día a día. No se trata solo de grandes momentos de tentación, sino de pequeñas elecciones diarias. Cuando eliges no participar en conversaciones que denigran al prójimo, cuando decides no ceder a la impureza en tus pensamientos o acciones, cuando eliges ser honesto en lugar de buscar atajos, estás viviendo en santidad. La santidad está en los detalles, en las pequeñas elecciones que hacemos diariamente, y es en estas elecciones donde el Espíritu Santo encuentra terreno fértil para actuar. Uno de los mayores obstáculos para vivir en santidad es la cultura que nos rodea. Somos constantemente bombardeados por mensajes que nos dicen que sigamos nuestros propios deseos, que busquemos la satisfacción inmediata, que nos conformemos con los estándares de este mundo. Pero Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos advierte que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta renovación viene del Espíritu Santo, que nos guía, nos corrige y nos capacita para vivir de forma diferente, de acuerdo con los estándares de Dios y no con los del mundo. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podemos vivir en santidad en un mundo tan corrompido? La respuesta está en nuestra comunión con Dios. Cuanto más cerca estamos de Dios, más sensibles nos volvemos al pecado. Cuanto más leemos su palabra, más entendemos lo que significa vivir de acuerdo con su voluntad. Y cuanto más oramos, más fuerza recibimos para resistir las tentaciones que nos rodean. El Espíritu Santo no nos deja solos en este camino. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, aquel que nos da la fuerza necesaria para vivir de manera santa, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos empuja hacia el pecado. Practicar el perdón y la reconciliación. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de ello? Pero, qué difícil es practicarlo de verdad. Perdonar no es un simple acto de decir te perdono y seguir adelante. Es algo que exige un movimiento profundo del corazón. El perdón, cuando se practica de manera genuina, tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Y, más que eso, abre espacio para que el Espíritu Santo opere libremente en nosotros, liberándonos de todo resentimiento, de todo rencor y de todas las cadenas emocionales que nos atan al pasado. Jesús fue muy claro cuando enseñó sobre el perdón en Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Nos advierte que,
Si no perdonamos a quienes nos han ofendido, tampoco seremos perdonados por Dios. Esto es serio. El perdón no es solo una opción, es una necesidad para cualquier persona que desee vivir en comunión con Dios. Cuando no perdonamos, levantamos un muro entre nosotros y el Padre, y ese muro impide que experimentemos plenamente la gracia, la paz y el poder transformador del Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto puede afectarte guardar rencor? Cuando alguien te lastima, el instinto natural es retener ese dolor, alimentar el resentimiento, pensar que de alguna manera eso te protegerá de ser herido nuevamente, pero en realidad lo que sucede es lo opuesto. El rencor no lastima a la persona que te ofendió, te destruye por dentro, corroe tu corazón y te impide experimentar la verdadera libertad que Dios desea para ti. El Espíritu Santo no puede operar en un corazón lleno de rencor. El perdón, entonces, se convierte en un acto de liberación, en una llave que abre las puertas a la sanación y la reconciliación. Pero perdonar no es fácil, y no estoy aquí para decirte que lo es. Muchas veces somos heridos de maneras tan profundas que parece imposible liberar el perdón, pero es exactamente en esas situaciones donde el poder del perdón se manifiesta de manera más extraordinaria. Jesús, al ser crucificado, fue traicionado, humillado, torturado y clavado en la cruz. Sin embargo, en medio del dolor y el sufrimiento indescriptibles, Él miró a quienes lo estaban crucificando y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo más poderoso de perdón que podemos encontrar. Si el propio Hijo de Dios fue capaz de perdonar a quienes lo mataron, ¿qué nos impide perdonar a quienes nos han lastimado? El perdón, sin embargo, no es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para liberar completamente el perdón, especialmente en situaciones donde el dolor es profundo. Cuando nos acercamos a Dios y le pedimos que nos ayude a perdonar, Él nos da la gracia y la fuerza necesarias para soltar el rencor, y es en ese momento cuando ocurre el milagro del perdón. No es un proceso instantáneo, a menudo lleva tiempo, pero cuando decidimos dar ese paso de fe, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón, sanándolo de adentro hacia afuera. Y el perdón no es solo sobre nosotros, tiene un poder increíble para transformar relaciones. Muchas veces una ofensa crea una barrera entre dos personas, alejándolas y causando dolor a ambos lados, pero cuando uno decide perdonar, esa barrera comienza a caer, abriendo camino a la reconciliación. Y aquí está la belleza del perdón: no solo libera a quien perdona, sino también a quien es perdonado. Trae sanación para ambos. La reconciliación es el fruto del perdón genuino. Dios nos llama a ser agentes de reconciliación, reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas y en nuestras relaciones. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos instruye a ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos, así como Dios nos perdonó en Cristo. Date cuenta de que el estándar de perdón que debemos seguir es el de Dios. Él nos perdonó, no porque lo mereciéramos, sino por su gracia y misericordia, y es ese mismo estándar el que debemos aplicar en nuestras relaciones. El perdón es un reflejo del amor de Dios en nosotros. Cuando perdonamos, estamos mostrando al mundo que el amor de Dios es más grande que cualquier ofensa, más grande que cualquier dolor. Muchas veces creemos que perdonar significa olvidar lo que sucedió o minimizar la gravedad de la ofensa, pero el perdón no se trata de negar el dolor o fingir que nada pasó. Perdonar es reconocer que, aunque el dolor fue real, eliges no ser más prisionero de él. Eliges liberar al otro y, al hacerlo, liberarte a ti mismo. Perdonar es entregar la justicia en las manos de Dios, confiando en que Él es quien juzga todas las cosas,
Y cuando perdonamos, algo poderoso sucede en nuestro interior. El peso que cargábamos es retirado, la paz de Dios invade nuestro corazón y el Espíritu Santo tiene libertad para operar en nuestra vida de una manera nueva. El rencor nos ata al pasado, pero el perdón nos libera para el futuro, nos da la oportunidad de experimentar la renovación espiritual que el Espíritu Santo puede traer. La humildad. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de esta virtud, pero la entendemos de manera superficial? La humildad no es solo una actitud de modestia o simplicidad exterior. Es un estado del corazón, una postura que transforma todo a nuestro alrededor y nos acerca a Dios. La humildad es el reconocimiento sincero de que por nosotros mismos no podemos nada y que toda buena obra, toda fuerza, toda sabiduría viene directamente de Dios. Es esa dependencia profunda e inquebrantable la que abre las puertas para la actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos advierte: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántas veces caemos en la trampa de pensar que podemos resolver todo solos? Creemos que nuestra inteligencia, nuestras habilidades o nuestra experiencia son suficientes para guiarnos en la vida, pero la verdad es que, sin la dirección de Dios, podemos perdernos rápidamente. El orgullo nos hace creer que tenemos el control, que somos capaces de enfrentar todo por nuestra cuenta. Y es exactamente ahí donde comenzamos a bloquear la obra de Dios en nuestras vidas. El orgullo crea una barrera entre nosotros y el Espíritu Santo, nos hace pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y esa autosuficiencia es peligrosa, nos ciega a la verdad de que somos completamente dependientes de Dios. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, nos presenta el ejemplo más perfecto de humildad. Jesucristo, siendo Dios, no consideró que ser igual a Dios era algo a lo que debía aferrarse. En lugar de eso, se vació a sí mismo, tomó la forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. Aquí está el mayor ejemplo de humildad. Jesús, el Hijo de Dios, dejó su gloria para servir y sacrificarse por nosotros. Si el propio Cristo eligió el camino de la humildad, ¿cómo podemos nosotros, meros seres humanos, pensar que somos lo suficientemente grandes para caminar sin la ayuda de Dios? La humildad es, ante todo, una aceptación de nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Y es esa aceptación la que nos coloca en una posición donde el Espíritu Santo puede actuar poderosamente en nuestras vidas. La humildad no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Significa poner a Dios y a los demás por delante de nuestros propios deseos y voluntades. Significa reconocer que cada bendición, cada habilidad, cada victoria en nuestras vidas viene directamente de Dios. Y esto nos mantiene dependientes, nos mantiene con el corazón abierto a la dirección del Espíritu Santo. Cuando somos humildes, estamos diciendo: Señor, yo no sé el camino, pero confío en que tú lo sabes. Yo no tengo todas las respuestas, pero sé que tú las tienes. Esa confianza plena en Dios, esa dependencia total, es lo que permite que el Espíritu Santo nos guíe con claridad. Porque cuando estamos llenos de nosotros mismos, no queda espacio para que el Espíritu de Dios trabaje. Pero cuando nos vaciamos de orgullo, de ego, de autosuficiencia, abrimos un espacio enorme para que el Espíritu Santo lo llene. El orgullo es como una pared que nos separa de Dios y de las personas, nos aísla en nuestra propia burbuja de autosuficiencia y nos impide ver la necesidad de depender de Dios. Y es exactamente eso lo que el enemigo quiere, mantenernos atrapados en nuestra propia arrogancia, pensando que podemos hacer todo por nuestra cuenta. Pero la Biblia es clara,
Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos enseña que la humildad es el camino para recibir la gracia de Dios, para vivir una vida llena del Espíritu Santo y para experimentar la plenitud de su poder en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo la humildad también impacta tus relaciones? Una persona humilde está dispuesta a escuchar, a aprender, a reconocer sus fallas. No necesita tener siempre la razón, no necesita probar su superioridad. En cambio, valora al otro, reconoce las cualidades de los demás y está siempre lista para servir. Este tipo de actitud no solo atrae la presencia de Dios, sino que también transforma los ambientes a nuestro alrededor. Donde hay humildad, hay paz, hay armonía, hay espacio para que el Espíritu Santo actúe de manera libre y poderosa. Por otro lado, el orgullo destruye relaciones, crea divisiones, alimenta peleas, pone el yo por encima de todo. El orgullo nos impide pedir perdón, nos impide reconciliarnos con los demás, nos impide ver dónde nos equivocamos, y al final, nos impide vivir la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. La humildad, sin embargo, nos libera de estas cadenas, nos da la libertad de ser pequeños para que Dios sea grande en nosotros. Jesús, al enseñar a sus discípulos, dejó claro que el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve. Él lavó los pies de sus discípulos, mostrando que la verdadera grandeza está en ser lo suficientemente humilde para servir, para ponerse en el lugar más bajo, si es necesario. Y cuando seguimos este ejemplo, cuando buscamos vivir en humildad, el Espíritu Santo tiene libertad para trabajar en nuestras vidas, nos llena con su presencia, nos da sabiduría, nos guía en todas nuestras decisiones, y nos capacita para seguir amando incluso cuando es difícil. El Espíritu Santo nos da la fuerza para amar incondicionalmente, para extender compasión en situaciones donde el mundo solo ofrece juicio. Nos da la sabiduría para saber cómo actuar en cada situación y nos transforma en cada paso de este camino. Por lo tanto, elige la humildad, elige depender de Dios en todo, elige renunciar al orgullo, al ego, a la autosuficiencia, deja que el Espíritu Santo tenga espacio para trabajar en tu vida, guiándote, fortaleciendo, transformando, y recuerda, Dios exalta a los humildes. La gratitud. ¿Cuántas veces hemos oído hablar sobre la importancia de ser agradecidos, pero realmente comprendemos el poder transformador que la gratitud tiene en nuestras vidas? La gratitud no es solo un sentimiento agradable que surge cuando todo va bien. En realidad, ser agradecido va mucho más allá de momentos de alegría y prosperidad. La verdadera gratitud es aquella que se mantiene firme incluso ante las adversidades, y es esta actitud la que atrae la poderosa presencia del Espíritu Santo. Cuando miramos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, encontramos una instrucción clara: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Nota que el apóstol Pablo no dice que seamos agradecidos solo cuando todo está funcionando conforme a nuestros planes. Él dice que demos gracias en todo. Esto significa que, incluso en los momentos de dificultad, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras, la gratitud debe ser una respuesta natural del corazón que confía plenamente en Dios. Pero ¿cómo podemos ser agradecidos cuando la vida nos desafía, cuando surgen los problemas, cuando las respuestas que esperamos no llegan, cuando enfrentamos dolores y pérdidas? La clave está en reconocer que la gratitud no se basa en las circunstancias, sino en quién es Dios. Él sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y es esta confianza inquebrantable la que nos permite agradecer incluso en las tormentas. Cuando somos agradecidos, algo extraordinario sucede,
La gratitud abre espacio para que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas de manera profunda. Esto es porque, al agradecer, nos estamos rindiendo a la soberanía de Dios, reconociendo que Él tiene el control de todas las cosas, incluso de nuestras dificultades, y este acto de rendición es una invitación para que el Espíritu Santo traiga paz a nuestros corazones, una paz que va más allá del entendimiento humano. Como Pablo escribió en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud transforma la manera en que vemos el mundo, cambia nuestra perspectiva, alejándonos de la amargura del descontento y llevándonos a un lugar de contentamiento y confianza. Cuando elegimos ser agradecidos, incluso en las situaciones difíciles, estamos afirmando que creemos que Dios está trabajando en todas las cosas para nuestro bien, conforme a lo prometido. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, esta actitud de gratitud nos lleva a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento y transformación, y no como obstáculos insuperables. ¿Ya te has dado cuenta de cómo la gratitud puede cambiar incluso el ambiente a tu alrededor? Cuando eres agradecido, tu actitud impacta a las personas que te rodean. La gratitud es contagiosa. Al agradecer, esparces una atmósfera de paz, amor y confianza, y esto atrae no solo la presencia de Dios, sino que también transforma los corazones de quienes están a tu alrededor. La gratitud tiene el poder de romper barreras, de sanar relaciones y de unir donde antes había división. Además, la gratitud está profundamente ligada a la humildad. Cuando somos agradecidos, estamos reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. No estamos tomando el crédito por nuestros logros, ni nos concentramos en lo que nos falta, sino que volvemos nuestros ojos hacia las bendiciones que ya hemos recibido, grandes o pequeñas, y esto nos ayuda a mantener el corazón humilde ante Dios. La humildad, a su vez, atrae aún más la actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal vez estés pasando por una situación difícil ahora y la idea de agradecer parezca imposible, pero aquí hay algo poderoso. La gratitud no necesita esperar hasta que la tormenta pase. Puedes comenzar a agradecer a Dios en medio de la dificultad, creyendo que Él está contigo, que Él está actuando, aunque aún no veas el resultado. Al hacer esto, estás declarando fe, estás diciendo, Señor, confío en ti y te agradezco, aunque aún no entienda lo que está sucediendo. Y esta actitud de fe mueve el corazón de Dios en muchos momentos. La gratitud es una elección consciente, una decisión que tomamos a pesar de nuestros sentimientos. No significa que ignoremos el dolor o las dificultades, sino que, en medio de ellas, elegimos ver la bondad de Dios y confiar en sus propósitos. Y es exactamente esta elección la que nos permite experimentar la paz que solo el Espíritu Santo puede traer. Cuando elegimos agradecer, nuestras preocupaciones comienzan a perder fuerza, nuestras ansiedades comienzan a disiparse, y el peso que cargamos se vuelve más ligero, pues empezamos a ver todo con los ojos de la fe. En Lucas, capítulo 17, vemos la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Solo uno de ellos volvió para agradecer, y Jesús, al verlo, dijo, «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Este hombre no solo fue sanado físicamente, sino que también experimentó una sanación espiritual y profunda porque eligió ser agradecido. Esto nos enseña que la gratitud no solo abre puertas para bendiciones físicas, sino que también nos acerca más a Dios, trayéndonos sanación y restauración interior. Por lo tanto, la gratitud es más que un simple gracias, es una postura de vida, una decisión de honrar a Dios en todas las circunstancias. Cuando somos agradecidos,
Atraemos la presencia del Espíritu Santo y experimentamos la transformación que solo Él puede traer. Practicar el amor y la compasión. Estas palabras resuenan profundamente en el corazón de cualquier persona que busca vivir según las enseñanzas de Cristo. El amor es la base de la fe cristiana, el mandamiento más grande que Jesús nos dejó, y la compasión que brota del verdadero amor es lo que nos impulsa a actuar con empatía y misericordia hacia los demás. Estos dos hábitos, cuando se cultivan de forma genuina, reflejan el carácter de Cristo y crean un ambiente propicio para la actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos recuerda: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este pasaje es poderoso, porque no solo nos instruye a amar, sino que también nos revela una verdad profunda. El amor es la esencia misma de Dios. Cuando amamos, estamos reflejando el carácter de Dios en nosotros, y esto es fundamental para permitir que el Espíritu Santo habite y opere en nuestras vidas. ¿Pero qué significa en la práctica vivir una vida de amor y compasión? Muchas veces el amor es romantizado o malinterpretado como un simple sentimiento. Sin embargo, el amor bíblico va mucho más allá de emociones pasajeras. El amor al que Cristo nos llama a practicar es un amor sacrificial, un amor que pone las necesidades de los demás por encima de las nuestras, un amor que muchas veces nos cuesta, y es este tipo de amor el que atrae al Espíritu Santo, porque refleja el corazón de Dios. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos un ejemplo perfecto de amor y compasión en acción. Él no solo hablaba sobre el amor, él vivía el amor. Jesús se compadecía de los marginados, de los enfermos, de los rechazados por la sociedad. Él los tocaba, sanaba sus heridas, tanto físicas como emocionales, y los restauraba. En varios pasajes del Evangelio vemos a Jesús movido por la compasión. En Mateo, capítulo 9, versículo 36, está escrito: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esta compasión no era solo un sentimiento de lástima, era una fuerza que lo movía a actuar. Y esa misma compasión debe movernos a actuar en un mundo marcado por la indiferencia. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas a nuestro alrededor que están sufriendo, ya sea emocional, física o espiritualmente? ¿Y cuántas veces pasamos junto a ellas sin extenderles la mano? Jesús nos llama a ser sus brazos y sus manos, a tocar la vida de aquellos que están heridos, a mostrarles el amor de Dios a través de nuestras acciones. La compasión nos impulsa a ir más allá de nuestras propias necesidades y preocupaciones, nos hace percibir el dolor del otro y, más que eso, nos lleva a hacer algo al respecto. Muchas veces esto significa sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos o nuestra comodidad, pero este es el tipo de amor que Jesús demostró, y es el tipo de amor al que Él nos llama a practicar. Y cuando nos disponemos a amar de esta manera, estamos abriendo nuestro corazón para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y a través de nosotros. El amor y la compasión también tienen un poder. No solo transforman la vida de quien recibe ese amor, sino que también transforman el corazón de quien lo practica. Cuando elegimos amar, incluso cuando no es fácil, estamos permitiendo que el Espíritu Santo cambie la manera en que vemos el mundo y a las personas a nuestro alrededor. Comenzamos a ver con los ojos de Cristo, a sentir con el corazón de Cristo, y esta transformación nos acerca más a Dios, porque, como nos recuerda Juan, Dios es amor. Además, el amor y la compasión rompen barreras en un mundo tan dividido por el odio, el prejuicio y la discriminación.
El amor es la fuerza que une, que atraviesa fronteras culturales, sociales y religiosas, y crea puentes donde antes había muros. Cuando elegimos amar, independientemente de quién sea la persona o de lo que haya hecho, estamos reflejando el amor incondicional de Dios, y es este tipo de amor el que tiene el poder de transformar corazones endurecidos, de sanar heridas profundas y de restaurar relaciones rotas. ¿Has experimentado alguna vez el poder de amar a alguien que tal vez no merecía tu amor o de extender compasión a alguien que te ha lastimado? Este es el amor al que somos llamados, el amor que Jesús ejemplificó en la cruz. Él perdonó y amó a aquellos que lo crucificaron, y es este ejemplo el que debemos seguir. La práctica del amor y la compasión también nos enseña sobre la humildad. Para amar verdaderamente, necesitamos dejar de lado nuestro ego, nuestras ofensas y nuestro orgullo. Necesitamos mirar al otro con los ojos de Cristo, reconociendo que todos somos necesitados de la gracia y el amor de Dios. Y esta humildad, este reconocimiento de nuestra propia necesidad, es lo que nos capacita para amar sin esperar nada a cambio, es lo que nos permite demostrar compasión genuina, sin juicios, sin reservas. Y cuando vivimos de esta manera, el Espíritu Santo encuentra un corazón abierto y dispuesto, nos llena de paz, nos guía en nuestras acciones y nos capacita para seguir amando, incluso cuando es difícil. Buscar la paz. Este es un llamado profundo y transformador que permea toda la vida cristiana. La paz, tanto en nuestro interior como en nuestras relaciones, es esencial para que podamos vivir plenamente la presencia del Espíritu Santo. Cuando hablamos de paz, muchas veces imaginamos una ausencia de conflicto o una tranquilidad exterior. Sin embargo, la paz que Dios ofrece va mucho más allá de eso. Es una condición interior, una serenidad que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida, y es este estado de paz el que trae al Espíritu Santo, permitiendo que Él habite y trabaje en nosotros. En Mateo, capítulo 14, versículo 27, Jesús proclama: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que Jesús nos ofrece es diferente de la paz que el mundo trata de darnos. No depende de circunstancias favorables, sino de una confianza profunda en Dios. Buscar esa paz interior es esencial para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Cuando nuestro corazón está en paz, estamos más receptivos a la voz de Dios. La ansiedad y el miedo pueden ensordecer espiritualmente, haciéndonos perder la sensibilidad a la orientación divina, pero cuando elegimos entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en su bondad, el Espíritu Santo encuentra un terreno fértil para actuar, guiándonos. La paz que recibimos de Dios se convierte en un testimonio poderoso para aquellos a nuestro alrededor. En un mundo lleno de caos e incertidumbre, la paz que emana de alguien que confía en Dios se destaca. Las personas perciben esa serenidad y son atraídas por ella. Muchas veces se pregunta cómo es posible mantener la calma en medio de las dificultades. Esta es una oportunidad para compartir el amor de Dios y la fuente de nuestra paz. Jesucristo, por lo tanto, nos llama a buscar la paz, a construirla en nuestras vidas y a compartirla con los demás. Y al hacer esto, Él nos identifica como sus hijos. La fe inquebrantable. Este es el fundamento de toda nuestra caminata con Dios, la base sobre la cual construimos nuestra relación con el Creador. Pero, ¿qué significa tener una fe inquebrantable? ¿Cómo podemos confiar en Dios plenamente, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra nuestra? La fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una confianza activa y constante en la bondad y la soberanía de Dios, incluso cuando no podemos ver o entender todo el plan divino. Esta fe abre las puertas para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y a través de nosotros,
transformando nuestras vidas de maneras que jamás podríamos imaginar. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos da una instrucción clara y directa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos enseña que confiar en Dios significa no depender de nuestra propia comprensión limitada. Muchas veces queremos saber los detalles, queremos tener el control, pero Dios nos llama a una confianza más profunda, una fe que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestro intelecto puede explicar. Confiar en Dios con todo el corazón implica rendirse completamente a Él, poniendo todos los aspectos de nuestra vida en sus manos, nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestros sueños, nuestras pérdidas. Y esto puede ser difícil, pues vivimos en un mundo que nos enseña a ser autosuficientes, a encontrar soluciones por nuestra cuenta, a depender de nuestras propias fuerzas y habilidades. Pero la fe nos llama a un camino diferente. Nos invita a reconocer que, por más capaces que seamos, aún dependemos de Dios en todas las cosas. Una fe inquebrantable es aquella que permanece firme, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Cuando miramos la vida de Abraham, por ejemplo, vemos a un hombre que confió en Dios sin entender completamente su plan. Dios prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, pero durante muchos años Abraham y Sara continuaron sin hijos. Podrían haber dudado, podrían haber desistido de la promesa, pero Abraham eligió confiar, y esa confianza fue recompensada. Pues, en el tiempo oportuno, Dios cumplió su promesa. Muchas veces también enfrentamos situaciones en las que parece que Dios está en silencio o que sus promesas tardan en cumplirse. En ese momento, nuestra fe es probada. ¿Seremos capaces de confiar en Dios, incluso cuando Él no actúa conforme a nuestras expectativas? ¿Podremos descansar en la certeza de que Él tiene el control, incluso cuando nuestros ojos no ven solución? La fe inquebrantable no se tambalea ante las dificultades, pues está fundamentada en la naturaleza de Dios y no en las circunstancias a nuestro alrededor. Esta confianza inquebrantable también es una forma de abrir espacio para que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Cuando ponemos nuestras preocupaciones y dudas en las manos de Dios, damos libertad para que el Espíritu nos guíe, nos dé sabiduría y nos fortalezca. El Espíritu Santo trabaja donde hay fe, donde hay corazones dispuestos a depender de Dios en todas las situaciones. Al entregar el control a Él, permitimos que el Espíritu nos moldee, nos transforme y nos capacite para vivir según los propósitos divinos. Pero, así como cualquier cosa valiosa, la fe necesita ser cultivada y fortalecida. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, Pablo nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más nos profundizamos en la palabra, más alimentamos nuestra fe. Las Escrituras están repletas de ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios y vieron su fidelidad manifestarse en sus vidas. Estas historias no son solo relatos del pasado, sino recordatorios vivos de que el mismo Dios que actuó poderosamente en el pasado continúa actuando hoy. La fe inquebrantable también nos enseña a lidiar con la duda. Todos, en algún momento, enfrentamos dudas. Somos humanos, y las incertidumbres de la vida pueden hacernos cuestionar el plan de Dios. Sin embargo, la duda no necesita ser el fin de nuestra fe. Puede ser el punto de partida para buscar más profundamente a Dios. Cuando llevamos nuestras dudas a Dios en oración, Él nos fortalece. La fe inquebrantable no es una fe sin cuestionamientos, sino una fe que elige confiar, incluso cuando las respuestas aún no han llegado. Además, la fe inquebrantable tiene el poder de transformarnos de adentro hacia afuera.
Cuando confiamos plenamente en Dios, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver las dificultades como oportunidades para que Dios actúe y no como obstáculos insuperables. La fe nos da coraje para enfrentar los desafíos con serenidad, sabiendo que no estamos solos. Nos enseña a esperar en el tiempo de Dios, a confiar en que, aunque las respuestas no lleguen inmediatamente, Él está trabajando a nuestro favor. Y esta transformación interior también impacta nuestras actitudes externas. Una persona con fe inquebrantable tiene una confianza tranquila que es visible para todos a su alrededor. No está dominada por la ansiedad o el miedo, porque sabe en quién ha creído. Su vida se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, y ese testimonio inspira a otros a también confiar en Él. Hablar con el Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa mantener una comunicación constante con Él? Muchas veces limitamos nuestra relación con el Espíritu Santo solo a los momentos de oración formales, como si Él estuviera disponible solo en ciertos horarios u ocasiones. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo es continua, y Él desea estar en contacto con nosotros en todos los momentos de nuestro día, no solo cuando estamos de rodillas en oración. Mantener esta comunicación constante, tanto en palabras como en pensamientos, es esencial para desarrollar una comunión profunda y sintonizarse con la voluntad de Dios de manera más clara y sensible. Lo primero que debemos entender es que el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza impersonal o una energía distante. Él es Dios presente en nosotros, habitando en nuestro interior, y como tal, desea estar en relación con nosotros, así como conversas con un amigo o un familiar. El Espíritu Santo desea que converses con Él. Esta conversación no necesita ser complicada o formal. Puede ser una simple frase en medio de tu día. Espíritu Santo, ayúdame con esto o, ¿qué piensas de esto? Este tipo de diálogo constante crea una intimidad única en la que comienzas a percibir su presencia en todos los aspectos de tu vida. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo puedo saber que estoy escuchando al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy en sintonía con Él? La respuesta está en desarrollar una sensibilidad a su voz, y esa sensibilidad viene con la práctica. Cuanto más conversas con el Espíritu Santo, más te acostumbras a reconocer sus respuestas. Pueden venir de varias formas. A través de una impresión en el corazón, una palabra de sabiduría, un pensamiento repentino que trae paz, o incluso a través de circunstancias o personas a tu alrededor. Con el tiempo, te volverás más consciente de cómo Él se comunica contigo personalmente. Mantener una comunicación constante con el Espíritu Santo requiere, algo crucial, paciencia. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, queremos que Él nos guíe de manera clara e instantánea, pero el Espíritu Santo trabaja en el tiempo de Dios, y Él nos enseña a esperar. La paciencia en este proceso es fundamental, porque Dios no está interesado solo en darnos respuestas rápidas. Él desea moldear nuestro carácter y nuestra dependencia en Él. Esta espera activa, mientras estamos en constante comunicación con el Espíritu Santo, nos transforma por dentro, haciéndonos más semejantes a Cristo. Esa paciencia también nos lleva a otro elemento esencial, la perseverancia. Hay momentos en que parece que el Espíritu Santo está en silencio, que Él no está respondiendo como esperábamos, pero en esos momentos es importante recordar que el silencio de Dios no es ausencia. Muchas veces Él nos está enseñando a confiar, a seguir buscando, a no rendirnos. Perseverar en la comunicación con el Espíritu Santo, incluso cuando no sentimos su respuesta inmediata, es un ejercicio de fe, y esa fe es recompensada con una comprensión más profunda de la presencia de Dios en nuestras vidas.
Una de las maneras más prácticas de hablar con el Espíritu Santo a lo largo del día es a través de nuestros pensamientos. Esto no significa que necesites estar verbalizando oraciones todo el tiempo, sino que estés constantemente volviendo tu mente hacia Él. En medio de tus actividades diarias, puedes, silenciosamente, reconocer su presencia y pedir su orientación. Esto puede suceder mientras trabajas, conduces, cuidas de la familia o incluso en las tareas más rutinarias. Al entrenar tu corazón y tu mente para esta práctica de involucramiento constante, comienzas a experimentar la paz y la claridad que solo el Espíritu Santo puede traer. Otro punto importante al hablar con el Espíritu Santo es la vulnerabilidad. Muchas veces tenemos la tendencia de esconder nuestras verdaderas emociones o pensamientos, incluso en nuestras oraciones, pero el Espíritu Santo nos conoce profundamente. Él conoce nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros errores, y, aún así, desea comunicarse con nosotros. Cuando eres honesto con Él, cuando abres tu corazón sin reservas, esto crea un ambiente de confianza y apertura, y es en ese ambiente donde el Espíritu Santo puede trabajar de manera poderosa, trayendo sanación, dirección y transformación a tu vida. Hablar con el Espíritu Santo también es un acto de dependencia. Cuando elegimos incluir al Espíritu en todas las áreas de nuestra vida, estamos diciendo, no puedo hacer esto solo. Estamos reconociendo que necesitamos la ayuda divina para tomar decisiones, para enfrentar desafíos, para crecer en nuestro caminar espiritual. La Biblia nos recuerda en Juan, capítulo 14, versículo 16, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, aquel que está siempre a nuestro lado. Él está aquí para guiarnos, para consolarnos en los momentos de dolor, para darnos sabiduría en tiempos de incertidumbre y para fortalecernos cuando nos sentimos débiles. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Muchas veces no sabemos qué decirle a Dios o cómo expresar lo que sentimos. Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en palabras. Cuando nos faltan palabras, el Espíritu Santo habla en nuestro lugar. Él conoce lo que hay en nuestro corazón y lleva nuestras necesidades ante el Padre. Por eso, incluso en los momentos en que nos sentimos perdidos o sin saber cómo orar, podemos confiar en que el Espíritu Santo está orando por nosotros. Otra forma de mantener esta comunicación con el Espíritu Santo es a través de la lectura de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Cuando lees la Biblia con el corazón abierto, el Espíritu Santo ilumina las Escrituras, revelando verdades que son esenciales para tu crecimiento espiritual. Esta comunión entre la lectura de la palabra y el diálogo con el Espíritu crea un ciclo poderoso de aprendizaje y transformación. Y a medida que continúas manteniendo esta comunicación constante con el Espíritu Santo, algo increíble comienza a suceder. Tu vida espiritual se profundiza, empiezas a vivir en sintonía con la voluntad de Dios de una manera que va más allá de las oraciones formales, y tu conexión con el Espíritu Santo se vuelve tan natural como respirar. Él se convierte en tu consejero en todos los momentos, y en cada decisión, grande o pequeña, comienzas a buscar su orientación antes de actuar. Cuando haces esto, experimentas una claridad y una paz que vienen directamente de Dios. Esta comunicación con el Espíritu Santo también cambia la forma en que manejas los desafíos. Cuando hablas constantemente con Él, tu perspectiva comienza a alinearse con la perspectiva divina. Los problemas que antes parecían imposibles de resolver se convierten en oportunidades para confiar más en Dios, en lugar de ser consumidos por la preocupación. Aprendemos a entregar todo en sus manos y a confiar en que Él está trabajando,
incluso cuando no podemos ver inmediatamente el resultado. El Espíritu Santo nos enseña a esperar y nos da paciencia para enfrentar las pruebas con serenidad. Él nos ayuda a ver las cosas desde la óptica eterna de Dios, no desde la limitación del momento presente. Esta paciencia no es pasiva, es una espera activa en la que continuamos confiando y buscando la dirección de Dios en medio de las adversidades. Con el tiempo, aprendemos que el Espíritu Santo no solo nos ayuda a atravesar las dificultades, sino que nos transforma durante el proceso, moldeando nuestro ser. Hablar con el Espíritu Santo es, en esencia, permitir que Él nos ayude a vivir de acuerdo con los frutos del Espíritu, como se describe en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos comienzan a manifestarse en nuestra vida a medida que cultivamos esta comunicación constante, y pronto te darás cuenta de que el Espíritu Santo comienza a moldear tu carácter, ayudándote a responder con amor en lugar de ira, con paciencia en lugar de frustración, con bondad en lugar de indiferencia. Y no se trata solo de cambios internos. A medida que continúas hablando con el Espíritu Santo, tu vida comienza a impactar a las personas a tu alrededor. La presencia de Dios en tu vida se vuelve visible para los demás. Cuando caminas en comunión con el Espíritu Santo, tus palabras y acciones reflejan el amor y la gracia de Dios, y esto abre puertas para que compartas la fuente de esa paz y sabiduría. Para que todo esto suceda, es necesario compromiso. Hablar con el Espíritu Santo exige disciplina e intencionalidad. Al principio puede ser difícil recordar invitarlo a cada área de tu día, pero a medida que lo practicas, esto se volverá algo natural. La clave está en reconocer que el Espíritu Santo está siempre presente y disponible para ti, y que Él desea estar involucrado en todas las áreas de tu vida. Una buena manera de comenzar es separar momentos específicos del día para estar en silencio y escuchar la voz del Espíritu Santo. Puedes comenzar tu día pidiendo su orientación o, antes de tomar decisiones importantes, hacer una pausa para consultarlo. Y a medida que este hábito se desarrolla, comenzarás a notar la diferencia. Tu vida será guiada por una sabiduría que va más allá de la comprensión humana, y el Espíritu Santo se convertirá en tu constante compañero, ayudándote a vivir una vida plena y alineada con la voluntad de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo es un amigo fiel que camina a tu lado en cada paso. Él nunca te abandona, incluso en los momentos en que sientes que estás solo. Su presencia es continua, y cuanto más te comunicas con Él, más evidente se volverá esta realidad en tu vida. La relación con el Espíritu Santo es dinámica, viva y transformadora, y al mantener esta comunicación constante, estarás cada vez más sintonizado con la voluntad de Dios, listo para ser usado por Él en todas las áreas de tu vida. Por lo tanto, haz del hablar con el Espíritu Santo un hábito diario, no algo reservado para momentos de crisis, sino una práctica continua. Deja que Él guíe tus pasos, moldee tu carácter y transforme tu vida a medida que desarrollas esta comunión profunda. El Espíritu Santo no solo se convertirá en tu guía y consejero, sino también en tu fuente de fuerza, paz y renovación.